Que a mí me interesa mínimamente reconstruir en Occidente, ¿no? Y de la cual puedo apuntar algunos rasgos. Siempre está asociado, y aquí pongo un acento en lo que podría ser una consideración del miedo como pasión o como emoción política, digamos. Digamos, hay como una fórmula conocida, ¿no? La política activa el miedo o activa la esperanza, como si en estas pasiones se jugaran alternativas en el modo de relacionar el miedo con las conductas públicas, etc. En general, el miedo está asociado a una posición relegada o subordinada, ¿no? O es la emoción del súbdito, la del siervo o la del esclavo, ¿sí? O bien en el terreno del conocimiento está asociado a la renuncia o al oscurecimiento a la razón, ¿sí? Y que también remite a una forma de sujeción, pero ahí más bien en el orden de conocimiento. Es decir, el miedo está asociado o directamente a la política, es decir, sería la emoción o la pasión que sostiene el estado de sujeción, de servidumbre, o bien asociado a la superstición, ¿sí? Emoción filosófica, si ustedes quieren, o antifilosófica sería, ¿no? Por ejemplo, para empezar por esta segunda, Spinoza dice algo que en realidad debería concernirnos en este presente. Dice, los adivinos gozan de crédito durante las grandes calamidades. Este sería, digamos, una forma de asociar el miedo a la posición del vulgo o de las capas menos ilustradas, de aquellos que están dispuestos a creer a los adivinos, a la superstición. En fin, de ahí uno puede desprender toda una crítica, ¿no?, a la religión que llega hasta Feuerbach, o a Marx, o a Freud, digamos, ¿no? Y que por supuesto también alimenta la otra perspectiva, digamos, que sería más directamente la historia política del miedo, en que, digamos, la política asume en la modernidad funciones de sujeción o de consolación que el mundo medieval, clásico, por así decir, estaban más bien sostenidos en la religión, ¿no? Y en ese sentido, me interesa Spinoza, sin ser yo para nada alguien que, por así decir, se instale en la reflexión filosófica, pero me interesa Spinoza porque justamente es la que habilita ese hilo teológico político. Ahora, el otro eje, digamos, ¿no?, el otro enfoque, más directamente político. Tener o no tener miedo es un divisor de lugares y de posiciones en el sistema de jerarquías, uno podría decir en el mundo feudal cristiano, pero es algo que se puede, digamos así, extender más hacia atrás, incluso remontar a la antigüedad clásica, ¿no? Hay una extraordinaria historia del miedo de un actor francés que se llama Jean Delumeau, ¿no? Y que diría, bueno, el miedo es la emoción del pueblo llano, digamos, y que se separa tajantemente de la nobleza, particularmente de la nobleza guerrera, porque la nobleza guerrera
es la que no tiene miedo, por principio. Uno podría decir que ahí hay como una especie de activo histórico de eso que después Hegel va a construir en términos de la dialéctica del amo y el esclavo. Pero bueno, no me interesa avanzar demasiado en la erudición inútil, para usar una expresión. Pero digo, esto que parece muy alejado de la experiencia presente, esto que define entonces una jerarquía de lugares, de estilo de vida, de autoridad, no es un pasado tan remoto. Cuando yo investigué, ahora, digamos, en los años 70, la violencia revolucionaria alrededor de las figuras del guerrero encarnada, digamos, incluso en los sistemas de jerarquía dentro de las organizaciones guerrilleras, aparecían muchos de estos elementos de la figura del guerrero y está en los testimonios de la relación con los perejiles o con las mujeres o con aquellos que, por así decir, formaban parte de esas capas, digamos así, más, ¿cómo decir?, del pueblo llano, ¿no? Entonces, destaco estos dos patrones de una representación del miedo como carencia, o como ausencia, ¿no? Como debilidad de la razón en el orden del conocimiento y sobre todo como ausencia del valor o del coraje en el orden de la acción, ¿no? Con lo cual entonces aparece ahí el cortejo, que también ha sido clásico en la asociación entre el miedo y el despotismo, que el miedo estimula de algún modo la pasividad, la resignación, el acatamiento, digamos, de las situaciones dadas. Ahora bien, es importante señalarlo, y esto también es un apunte en el que la historia, la larga historia, digamos, puede servir para iluminar el presente, que en circunstancias de crisis, de conmoción de creencias o de seguridades, el miedo exacerbado, el pánico colectivo, desemboca en episodios de violencia sobre grupos, sobre chivos emisarios, puede desencadenar agitaciones y masacres. Los ejemplos sobran en la historia, desde los pogroms contra los judíos hasta eso que se llamó el Gran Miedo durante la Revolución Francesa, en fin. Con lo cual, voy a volver sobre esto, digamos, en ciertas miradas sobre el miedo en las sociedades incluso más contemporáneas, pero quiero decir, la sujeción, digamos, sostenida en la pasividad del miedo no ofrece garantías de estabilidad, digamos, y por lo tanto puede, digamos así, alternar con explosiones de rebeldía y de agitación. Entonces, en el pensamiento clásico hay una asociación directa del miedo con el despotismo, ¿no? El súbdito es inducido a la obediencia, hay una asociación miedo-obediencia, por el efecto paralizador del miedo. Lo contrario sería la virtud, que sostiene la República, en fin, postula más bien los ideales de igualdad en los derechos y en las obligaciones. Pero también acá, como siempre, las cosas nunca son tan sencillas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la relación entre el miedo y la virtud, ¿no? Porque hay un giro fundamental en la política moderna, en que, particularmente en la Revolución Francesa, en el que ya no se opone simplemente el miedo a la virtud, sino que se afirma que la virtud puede y debe ser impuesta, inculcada por el miedo, el terror revolucionario. Y eso también no deja de tener, aún en sus versiones menos cruentas, digamos, sin guillotina de por medio, la idea de que la virtud no es lo opuesto, sino que puede ser el objetivo a alcanzar a través de formas que
digamos así, incitan o de alguna manera operan sobre el miedo. Está bien, digo, me parece que quiero probablemente meter demasiadas cosas, pero me interesa poner este marco para pensar, digamos, más allá del paradigma de la revolución, algo que ilumina aspectos de la política de nuestro tiempo y que podría enunciarse como los usos del miedo. El miedo está disponible allí, digamos. Por supuesto que no se separan de los usos de otras pasiones políticas, como la esperanza. Porque si uno piensa en el gobierno, a veces hay una idea demasiado iluminista, en fin, que piensa el gobierno de las sociedades a través de la figura del contrato, de los intereses, digamos, que se intercambian, digamos, de modo particularmente racionales, pero en realidad el gobierno de las sociedades también implica una gestión de la infraestructura subjetiva, imaginaria y emocional, ¿no? Y en realidad, si ustedes lo piensan, todo el marketing político, no solo político, digamos, pero todo el marketing político está sostenido en la visión de un sujeto que más que pensar, siente, digamos. La dimensión de los afectos y de las emociones tiende a ser predominante y eso es parte, por así decir, de las desventuras de nuestro tiempo, por lo menos para quienes tenemos, digamos, una idea más intelectual de la asociación ciudadana, ¿no? Entonces, el ideal del ciudadano emancipado, que discierne, que delibera, que participa en la conversación pública, ha quedado bastante horadado, desplazado, y el miedo y otras emociones aparecen como una fuente, un target, digamos, de esta gestión de los grupos y las sociedades. Por ejemplo, y acá vamos aproximándonos a algunos temas que no están alejados de cosas que vemos hoy en los diarios, ¿no? El tema de la seguridad, la violencia, en fin. Toda la experiencia de las dictaduras, y yo tengo esta idea que le he puesto, ¿no? De que la patología es reveladora de la normalidad. Las dictaduras, en su desborde, en su desmesura, revelan cosas que por allí, en las circunstancias normales, aparecen como menos evidentes, como menos visibles, ¿no? Y en ese sentido, aunque parezca horrible decirlo, la dictadura puede ser tomada como una situación experimental para ver qué pasa con este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, se ha indagado el modo como la figura del desorden, de la subversión, digamos, ¿no? De la inseguridad, tiene un sustento a una dictadura que se presenta ante todo como garante del orden, ¿no? Guillermo Donel llamaba eso la cosecha del miedo, ¿no? Un texto extraordinario que él escribió muy en el comienzo de la dictadura. Y algo que también se puede ver en la agitación alrededor del tema de la seguridad, de la violencia en las calles, de la popularidad de las cárceles, ¿no? Popularidad en el sentido de que todo el mundo quiere más cárceles y más gente en las cárceles, ¿no? Los castigos, la mano dura, los uniformes en la calle que pueden tener un efecto tranquilizador. Y yo creo que estamos viendo alrededor de una especie de asociación o desplazamiento de la seguridad a la salud, de la salud al contagio, digamos así. Estamos viendo, digamos, una búsqueda análoga de seguridad, digamos, en la autoridad y a veces también en los uniformes. Entonces, y me preocupa en el sentido de que esta constelación alrededor del miedo y la búsqueda de protección va un poco en contra de la figura ideal, si ustedes quieren, pero a la que no renuncio, del ciudadano emancipado, responsable, que es también capaz de controlar o gestionar sus propios miedos. Ahí diría dos observaciones. Por un lado, la expansión del miedo se extiende a otros peligros, a otras escenas, ¿no?
Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía antes, los usos del miedo son incontrolables en la política. Por ejemplo, para decir pasó con la dictadura, digamos, caída un poco la imagen de la promesa de protección y seguridad después de las Malvinas, eso que aparecía como protección contra el miedo pasa a ser al contrario, digamos, objeto de miedo, ¿no? Y por lo tanto fuente de miedo, de otros miedos, ¿no? Eso es una observación. La otra observación es que no hay que pensarlo simplemente como un tema que se inculca desde arriba, como puede aparecer a veces en esas visiones clásicas, donde parece que es el déspota, ¿no? Desde el despotismo, digamos, se construye, digamos, en una dirección de arriba hacia abajo, verticalmente. Los miedos están en la sociedad, se forman y se transmiten, digamos, de algún modo se aprenden también, y se actualizan y se desplazan. Y en ese sentido uno puede encontrar, digo, alrededor de la cuestión de la seguridad, digamos, cómo estos temas aparecen como impulsados también desde la sociedad. Pero también con el riesgo de que muchas veces se vuelven contra como ponía el ejemplo de la dictadura, se vuelven contra el que promete, porque el que promete nunca puede, claro, vivimos una situación de incertidumbre en que en rigor de verdad nadie nos puede asegurar una protección total, por lo tanto siempre es posible sentir que algo más debe ser demandado y por lo tanto genera ahí una situación de inestabilidad que, como dije antes, fácilmente entra en crisis, ¿no? Y por otra parte también es cierto que algo ha cambiado y que ya los gobernantes no pueden ser puramente déspotas, o por lo menos mayormente, ¿no? Y que deben gobernar sujetos menos pasivos. En fin, ahí hay algo que sí ha cambiado en la modernidad, ¿no? Y esto es algo que también debe ser considerado mínimamente, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido la modernidad, en la medida en que establece eso que ha sido llamado como un proceso que tiende a la igualación de condiciones, a la nivelación de jerarquías, bueno, rompe un poco con la naturalización de una sociedad estratificada, jerarquizada, en fin, que separa nítidamente a los súbditos o a los siervos de los gobernantes, ¿no? Y en ese sentido también el miedo se individualiza, se repliega un poco más sobre lo privado. Pero ese sujeto moderno, y acá quiero ir un poco a algunos temas más presentes, es también un sujeto frágil, vulnerable, ¿no? Que ha perdido lazos de protección y seguridad más propios de la comunidad tradicional, pero que busca recuperarlos. Esto voy a volver sobre esto, ¿no? Entonces, en las condiciones modernas el miedo acentúa, esto ha sido bastante señalado, acentúa el repliegue, el egoísmo, ¿no? Reduce la alteridad. Pero como dice, la posición es siempre inestable, o porque los miedos se mezclan y se desplazan, y no hay un reaseguro que alcance contra la inseguridad y la incertidumbre, o porque los miedos se intensifican, digamos, hasta esa situación cercana al pánico, que arrasa con el orden, con el consentimiento y que voltea la jerarquía. En la situación presente, en la condición presente, ¿no? En relación con esta perspectiva, con este sesgo, digamos, desde el miedo. Yo veo como dos escenarios, por supuesto no se excluyen y nadie sabe muy bien cómo se van a mezclar o cuál va a prevalecer. Por un lado, algo de esto que ya dije, la lógica del discurso de la seguridad, que se extiende a la salud pública,
o a cierta imagen de la salud pública, como un asunto de interés estatal que se impone y prevalece sobre el paradigma de los derechos y las garantías. Bueno, esto está siendo discutido hoy, ¿no? Entonces la política del miedo tiende a imponer, a justificar la restricción del espacio público, la deliberación pública, de la política como gestión de los consensos, la concertación, la pluralidad de voces. Quizá en la Argentina todo esto se exagera un poco por condiciones propias de eso que llamaba Juan B. Justo la política criolla, pero me parece que son problemas que se están discutiendo en todo el mundo. Por lo tanto, es un escenario que disuelve las bases de la ciudadanía, del vivir y del decidir juntos. Y al mismo tiempo, también es muy visible que confirma las fracturas, las desigualdades, incluso con cierto consentimiento inestable, reitero, de parte de los afectados. Ahora, si apunto un poco al sustrato más básico, quizá menos visible de esa experiencia, yo diría que es un proceso de infantilización. Las sociedades son como niños. Antes se decía eso de las masas. Toda la psicología de las masas ha jugado con esa analogía. Las masas son como niños, ¿no? Que se asustan y que exigen protección, ¿no? Pero ojo, porque los niños que se asustan también desobedecen y tienen rabietas. Por eso digo, yo vuelvo sobre ese tema, ¿no? Pero lo cierto es que la pedagogía del castigo, para algunos por lo menos, puede convivir con el regalo, con la promesa o con el caramelo, si se quiere. Ahora, hay otro escenario. Y ahí, por supuesto, hay algo de la expresión de deseos en esta indicación. No me presento para nada como un observador neutral. El miedo asociado al sentimiento común de precariedad, de vulnerabilidad, construye o recupera algo de un lazo comunitario. Hay una fórmula, que es una fórmula de Ernest Renan. No sé si ustedes conocen, hay una célebre conferencia de Renan que se pregunta, después de todas las crisis de la nación francesa, esto es de 1882, se pregunta, ¿qué es una nación? Y una de las cosas que destaca es que lo que une a una nación es haber sufrido juntos. Uno podría decir, bueno, ahí hay algo del orden del sufrimiento o del miedo, ¿no? Que en condiciones de crisis o de catástrofes, como una guerra, una derrota, etc., puede contribuir a lazos de solidaridad, de cooperación, de identificación en un grupo o en una comunidad. Pero está claro que hay algo, él mismo lo señala, en fin, que no alcanza con el sufrir juntos, porque hay otros componentes que favorecen algo así como una identificación colectiva, que mitiga, digamos así, reduce el egoísmo y el repliegue, y eso tiene que ver con liderazgos. En general son fenómenos que se organizan, este es un punto de vista freudiano al que yo me apego, más bien de arriba hacia abajo, ¿no? Para no confundir con ninguna visión más bien populista en torno a la cooperación o a la asociación. Requieren liderazgos que son los que operan como polos de unificación y de identificación horizontal. Por supuesto, Freud ya lo decía, los liderazgos no necesariamente son liderazgos personales, un liderazgo puede ser una causa, puede ser una idea, puede ser un emblema, en fin. Entonces, yo veo, o quiero ver, ustedes podrán corregirme, quizás en los barrios o en pequeños poblados, algo así donde ciertos líderes comunitarios, y la iglesia está jugando un papel que hay que destacar, aunque a mí, que soy más bien republicano, no me gusta, hay que reconocerlo, ¿no?
los curas allí, o ciertos dirigentes barriales, ¿no? Organizaciones, etcétera, pero con figuras, con proyectos, o lo que fuera, parece que son capaces, dentro de ciertos límites, de operar como una suerte de conversión del miedo en solidaridad o en cooperación, ¿no? En cuidado común. Es decir, el miedo, digamos, sublimado en una identificación hacia el cuidado común, ¿no? Y ahí hay una paradoja, porque esas comunidades pueden ser asimiladas a una especie de socialidad aldeana, premoderna, justamente el tipo de socialidad tradicional, de la familia ampliada, de la vecindad, donde la religión, en fin, donde estos valores más tradicionales jugaban un papel. Es decir, en ese sentido puede ser, desde un cierto punto de vista, apuntado como un retroceso, pero digamos, algo de eso hay. Ahora, es cierto que eso no ha quedado totalmente ahí en las visiones más tradicionales, porque también es cierto que hubo y hay experiencia de una socialidad más asociada a la cercanía y a la asociación afectiva, que ha provenido de proyectos políticos, el socialismo, ¿no? Los sindicatos, los centros barriales, la biblioteca popular, en fin, todo eso también, detrás de visiones que no tenían nada de tradicionales, recuperaban y reconstruían o buscaban reconstruir y mantener un lazo de socialidad que fomentaba la cooperación, ¿no? Creo que eso no desapareció, pero claramente está en retirada. Yo que me crié en un barrio, en el primer peronismo, o sea que podría decir esto, yo que huí de un barrio, digo, en el sentido de sentir ahí todos los inconvenientes del pueblo chico, ahora quizás con nostalgia de viejo, recupero algo de los valores de eso que allí jugaba en situaciones muy sencillas en las que los vecinos se podían ayudar, lo cual, insisto, es una cara, porque la otra cara es la que me hizo huir de allí, en el sentido de, bueno, las cosas que son conocidas sobre las pequeñas comunidades. Pero entonces, yo querría que este escenario, que es más difícil pensar en términos de las urbes, digamos, de las grandes urbes, de las metrópolis, o de las condiciones más ampliadas, prevalezca, pero, en fin, frente a la catástrofe, e incluso la catástrofe y la profundización de la catástrofe, que creo que está en el horizonte, me parece más probable que prevalezca el otro escenario, ¿no? El escenario de la fragmentación y del sálvese quien pueda. Bueno, gracias por su paciencia. Mucho de lo que dijiste tenía que ver con la relación entre miedo y poder y las formas en las que no sé si usar la palabra utilización, pero la amenaza del miedo permite garantizar la sumisión, digamos. Lo que quería preguntarte era si quizás habías registrado en esas indagaciones en la larga duración, a las que te referías hace un rato, casos en los que las decisiones políticas de parte de los gobiernos se hubieran tomado a partir del miedo, digamos. Porque me parece que en algunas circunstancias eso es lo que estamos experimentando ahora con algunas medidas particulares, ¿no? Los gobiernos no solamente induciendo el miedo a partir de, de consideraciones sanitarias o securitarias como las que mencionabas, sino también tomando decisiones a partir del miedo de que algún u otro aspecto de la situación se les salga de control, ¿no? No sé si encontraste algún ejemplo adicional de eso, si te parece un disparate lo que estoy diciendo. Sí, encuentro una y que en realidad
muy importante, diría casi decisiva en la historia del siglo XX, ¿no? Si uno ve en digamos así, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O si usted, para decirlo de otro modo, digamos, los efectos de ese gran trauma que fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en los comienzos con el desencadenamiento de la Segunda, ¿no? Y la comparación entre Francia e Inglaterra. Entonces, toda la política del mariscal Pétain, uno podría decir, una política que evocaba esa tragedia, ese trauma, esos muertos, etc., para decir, nosotros no queremos que esto vuelva. Bueno, la historia es conocida, ¿no? Quiero decir, de qué modo, y lo que no he conocido suficientemente, y los franceses en general se hacen, digamos, un poco los distraídos, es que Pétain tenía una extraordinaria popularidad. No sé si llegaba al 80%, pero probablemente. Y ahí están las evidencias, digamos que... por lo tanto, no solo fue así, sino que en términos de lo que pudo constituir eso que fue la experiencia de la llamada Revolución Nacional, lo que fuera, fue extraordinariamente eficaz. Y en Inglaterra el proceso fue de un liderazgo que también aparecía, digamos, como paralizado por el miedo, y que por lo tanto cedía, a de pronto, y fíjense que de nuevo destaco acá la figura, está mal decir providenciales, porque uno no cree en la providencia, pero de cualquier manera, en determinado momento hay líderes que cambian la situación. Y un Churchill que se planta y dice, yo les prometo sangre, sudor y lágrimas, y que puede, detrás de esa promesa imposible, por así decir, unificar a la nación, ¿no? Entonces, de nuevo, uno puede poner ahí un ejemplo, digamos, descomunal de algo que probablemente se puede replicar en condiciones, digamos, más acotadas, en situaciones en las que aparece entonces, ¿sí?, la función decisiva del líder, de que corta la situación en la relación entre el miedo y la decisión de enfrentar una crisis de una determinada manera. Yo tengo la impresión de que en algunas dimensiones, entre nosotros, y no solo entre nosotros, el poder está muy asustado, porque no sabe qué es lo que puede producir un miedo que no está en condiciones necesariamente de capitalizar a su favor. Yo diría que eso se precipita particularmente en las situaciones de crisis, cuando las crisis, puedo pensar en algunos casos, no sé si diría en todos, pero sí, desarma, digamos así, las estructuras del poder, por lo menos de poder establecido en términos piramidales. Para poner un ejemplo cercano, ¿no? La derrota de Malvinas, ¿no? Entonces, por supuesto había condiciones previas, uno sabía que esa unidad militar, quizá lo sabía y al mismo tiempo se supo mucho más después, digamos, estaba atravesada de fracturas y de diferencias, pero, como suele decirse, la victoria tiene siempre una cabeza que de algún modo la exhibe, y la derrota se distribuye, o se quiere distribuir entre todos. Entonces, el modo como se desarmó, pero en el plazo de días, esa estructura de poder armada por el elenco militar, y generó un vacío, ¿no? Que bueno, nadie podía cubrir, pero digo, en el que aparecían incluso las acusaciones y los reproches recíprocos entre las fuerzas, etc., ¿no? Quiere decir que ahí habría como
como una modalidad. De nuevo, el tema ahí tiene que ver con lo que organiza en una formación social dada y en un momento dado el peso del liderazgo y el modo como ese liderazgo se puede desarmar en situaciones de crisis que pueden tener orígenes diversos. Entonces, efectivamente, uno podría decir, bueno, detrás de la seguridad, detrás incluso de la seguridad exhibida, ¿no? Detrás de esta especie de parodia de fuerza y de imposición, se esconde el miedo, ¿no? Pero en todo caso, eso se desarma y se hace mucho más evidente en situaciones de crisis, por lo menos de crisis grave, como el ejemplo este que te estoy poniendo. Y la otra cosa que me había quedado a partir de lo que decías antes del efecto un poco infantilizador de la lógica securitaria y de salud pública de la que hablabas antes, la aplicación del gobierno nacional que permite gestionar los permisos para circular en el área metropolitana de Buenos Aires se llama justamente cuidar, que no es algo que uno hace en general con sociedades adultas, democráticas, republicanas, sino que es algo que uno hace con niños, efectivamente, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo ha habido bastantes reacciones y hay que ver lo que pasó, bueno, lo que pasó con los viejos cuando quisieron someternos a una especie de pedido humillante de permiso para salir a la calle, en fin. En ese sentido, digo, me parece que en esta sociedad uno puede confiar que hay reservas como para vencer, en todo caso, o por lo menos en sectores capaces de romper con esa lógica de la protección, ¿no? Que renuncia a los derechos, ¿no? Pero, en todo caso, estamos en el medio de esa, ¿no? de esa polémica, que por supuesto, además, como suele suceder en general, pero en Argentina en particular, donde se mezclan otras cosas, se mezclan, digamos, las facciones previas y las contradicciones, eso que se llama la grieta, etcétera, por lo cual, digamos, las pasiones políticas se mezclan más todavía, ¿no?